pues, ¿cuánto dura un vuelo más largo? ¿Cuál es el vuelo más largo del mundo? Un poquito inteligencia artificial. En ese artículo también se contradice, porque dice que tiene eficacia este testamento cuando se muere, o sea, durante el viaje. Ahora ahí se contradice y dice tiene 30 días más para poder acudir a las formas ordinarias de testar. Pero es el testador, pero si fallece en estos 30 días, doctor. No, pues si fallece en los 30 días. No tiene los días. No, pero más bien, a ver, si el testador fallece en el acto, llamaremos así, el testamento es válido. ¿Por qué? Porque falleció en esas circunstancias extraordinarias. Uno puede fallecer, haciendo un poquito de abstracción de la aeronave, con COVID. Lo internan a uno y dice, no, yo quiero hacer testamento. Y hace testamento. Y fallece. ¿Vale o no vale? ¿Ah? Ya pues. Estamos en un estado de pandemia, etc. Fallece la persona. Si hizo testamento con los testigos y demás, bajo esas circunstancias, el testamento va a ser válido. Ahora, y se han dado muchos casos. Sale del estado crítico, de haber estado internada la persona en terapia intensiva y demás cuestiones. Sale del cuadro de gravedad, digamos. Pasados 30 días, en ese lapso, el testador, la persona que está enferma, mejor dicho, fallece. Fallece dentro de los 30 días y fuera de los 30 días. Ese es el escenario que hay que ubicarse. Dentro de los 30 días el testamento es eficaz. ¿Te ha ganado la apuesta o no? Si sale, no seas tan machista o no te alegres mucho, porque aquí viene la sorpresa. Si es que es después de los 30 días, el testamento se vuelve ineficaz, digamos caduca. ¿Qué se dice la ley? 30 días. ¿Cuánto tiene qué tiene que ocurrir para que sea válido? Pandemia, internación, terapia intensiva, recuperación, está en recuperación. Y el día 29, ¿después de qué? De que haya sido, ¿qué cosa? Que haya salido de terapia intensiva. Y ya no se está recuperando 30 días más. Si es así, en ese lapso, si ahí fallece, como consecuencia de otras cosas, de otras situaciones, si se ha hecho testamento, el testamento es válido. Pero doctor, acá dice, A ver. Dice, o sea, estos 30 días, yo me imaginaba, o sea, por eso teníamos esa pequeña discusión, porque dice, en esos 30 días, estos 30 días son para que este testamento que he hecho a bordo de la aeronave, son específicamente para que no puedan formalizar aquí. La aeronave, ¿y qué más? ¿Aeronave qué más dice? No. Esos 30 días son para que pueda él formalizar en las formas ordinarias de testar. Ese testamento lo tiene que llevar a las formas ordinarias de testar en esos 30 días. Pero, sin embargo, no lo hace, doctor, y fallece en esos 30 días. Es el testador el que tiene que llevar el testamento que hizo, tiene que llevarlo él mismo a las formas ordinarias de testar. Así que Esta parte dice, la eficacia de esta clase de testamento surte efecto únicamente si el testador muere durante el viaje. En caso contrario, de que no muera, caducará pasados 30 días del desembarco en un lugar donde el testador pueda acudir a las formas ordinarias de testar. O sea, ¿Dónde desembarca? Si vuelve al país, digamos, tiene que ir, si quiere hacer testamento, ¿qué es lo que ocurre? A ver, les decía, ¿cuánto es el vuelo más? ¿Cuánto es el vuelo más largo? No, el vuelo más largo, directo, o que tenga conexión. Estás en Australia y quieres ir a Estados Unidos, a Nueva York. Estás en Sydney, no sé dónde es Sydney, que es Melbourne.
¿Ve? 18 horas. No te bajas del avión. Pero por ahí entre escala y otra escala vuelas, llegas a volar, no sé, 24 horas. Con las combinaciones. No es vuelo directo, sino por combinación. No, y no sé dónde, en Tailandia, que has aterrizado, te contagias de un virus que no sabes. O se te pronuncia, no sé, pues o te agarras de una enfermedad que te ataca a vos y te empieza a debilitar, llegas después de 24 horas de vuelo, y en el avión haces testamento. Y desembarcas, te vuelves aquí a Bolivia y te llevan a la clínica y no saben, hay un virus. O han aspirado algo como las chicas en Mayasilla. ¿Saben o no saben que han aspirado? ¿Por qué se ha muerto esa chica? ¿Han visto en televisión ustedes o no? Esa noticia. ¿No sé dónde? ¿No has visto? Conéctese pues. ¿No? Hay 19 estudiantes y una de ellas ha muerto. Que se han intoxicado, pero no dicen o no sabemos cómo se han intoxicado. Una cosa rara así, supongamos pues, que será, ¿no? Debe haber alguna explicación, nos tienen que dar, pero una explicación técnica, científica. No es pues que han estado ahí y no han tomado ni siquiera tragos, no han aspirado nada. Entonces, a ver qué ha pasado. ¿Tenía alguna chica que ha muerto, una enfermedad preexistente? ¿Por qué las otras chicas que han estado ahí no se han muerto? ¿Qué han aspirado? ¿Qué han hecho? ¿O estamos locos nosotros? ¿O estamos hablando de ciencia ficción? No. Entonces, si algo uno contrae en un viaje y llega a puerto, hiciste testamento. Y los efectos, mientras más tarde sean, van a ir caducando. Así rechazando. Pero si en los 30 días falleces, el testamento es válido. Pasado esos 30 días ya no. ¿Por qué? Eso dice cuando estás a bordo de aeronave. Ahora, cuando estás a bordo de embarcación, ustedes van a un crucero, 3 meses desde el Caribe hasta Grecia. Se gastan su platita y estando en Grecia, no se comen un pescado de esos raros. Llegan aquí, estando allá se ponen mal, lo llevan a la clínica. Y bueno, ya haré testamento, o pareja, o tu papá o alguien dice, hace testamento. Viene aquí a Bolivia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo tiene que fallecer? ¿Dentro de qué? A bordo de barco y de avión. Aeronave. ¿Cuándo? ¿También 30 días? Perfecto. Si uno fallece, esta persona fallece después de los 30 días, ¿qué pasa con las cuestiones del coronavirus? Yo les voy a contar el caso de un primo mío que falleció en Cali, que dice de enfermedades, pandemias, de emergencia. Eso, ¿qué dice? Dice, en 1134 testamento el caso de riesgo grave. En caso de riesgo grave que amenaza al testador por causa de epidemia, calamidad pública, accidente o enfermedad imprevista, en lugar o circunstancias que impide acudir a las formas ordinarias, el testador puede disponer su última voluntad sea de palabra o por escrito bajo los requisitos siguientes. 1. Que se otorgue en presencia de 5 testigos o por lo menos 3 si no pueden ser habidos los 5. 2. Que siendo en forma escrita, firmen el testador y todos los testigos, aplicándose lo previsto en el artículo anterior. 3. Que siendo en forma verbal solamente, firmen los testigos un acta de otorgamiento con la misma previsión del inciso precedente. 4. Si tampoco se puede levantar y firmar el acta, valdrá como testamento permanente.
Ahora tienes que ir a buscar el artículo más allá, donde habla de la eficacia. Es el siguiente, 1135. Eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave. Parágrafo 1. La eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave solo tendrá efecto si el testador fallece como resultado del riesgo o dentro de los 3 meses de haber cesado la causa que le indujo a testar. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuándo se ha levantado la, ¿cómo se llama? La emergencia sanitaria? El COVID. 2 de agosto, digamos, ¿no es cierto? Y una persona contrajo el COVID un mes antes. Pasados los 30 días, o sea, desde el 2 de agosto, y hace testamento, 30 días antes. El 2 de julio hace el testamento, porque el 2 de julio viene una secuencia, ya debe haber vivido antes el COVID, no le pasó nada, se hizo vacunar, y esta última vez sí le afectó muchísimo, así el caso, ¿no es cierto? Y supongamos que se levanta la emergencia sanitaria hasta desde el 2 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿no es cierto? 3 meses. Si en ese lapso de los 3 meses esta persona que contrajo COVID e hizo testamento, como dice en situación de pandemia, epidemia, si fallece antes, la pregunta es, ¿vale o no vale? ¿Es eficaz el testamento o no es eficaz? ¿Qué dicen ustedes? Se encontraría bajo, digamos, causas de caducidad. No. Así dice la ley. La emergencia sanitaria se cumplió. Digamos. Ya no hay más COVID en Bolivia, pero la contrajo antes. Es como si no estando a bordo de una aeronave o el peligro cesa. Pero hay un periodo de alargamiento de la ley, en este caso da 3 meses. ¿No es cierto? Si en esos 3 meses, dentro de su fallece, el testamento es válido. Si no, no es válido. Caduca. Opera la caducidad. Bueno. Ahora. Les decía de mi pariente en Tarija. Él le vino COVID y salió del COVID y se quedó con secuelas en los pulmones, y a los 6 meses de haber estado, digamos, en la clínica, etcétera, lo salvaron, etcétera, pero a los 6 meses fallece. Ahora, no hizo testamento, ni mucho menos, pero traigo a colación el ejemplo, porque si hubiera hecho testamento en esa época, y falleció a los 6 meses después, el testamento era válido. No era necesario que se declare la emergencia, la suspensión o la extinción de lo que fuera la emergencia sanitaria. ¿Por qué? No dice eso la ley. La ley dice de que supuestamente pasado esa contingencia que lo convierte en una situación extraordinaria, después de un cierto lapso de tiempo, el testamento caduca. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Han pasado 6 meses. Digamos que haya hecho testamento, pero por la cuestión de es que mi padre fumaba mucho, dejó de fumar y demás cuestiones, pero a los 6 meses de haber contraído el COVID, falleció sin testamento. Ahora, si hubiera hecho testamento, ¿era válido o no era válido?
sí era válido, ¿no? Porque el riesgo grave estaba contigo. No, pero han pasado 6 meses. Cuando la ley dice 3, para que sea válido. Pero no había cesado todavía. No dice eso la ley. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Él ha salido del cuadro. Los médicos dicen, andate, ya no tienes nada. Además, vacunado y demás cuestiones. Secuelas, que dicen. Mucha gente fallece precisamente por secuelas. Y principalmente gente de edad, mayores de 80 años, 70 años, etc. Han fallecido por eso. No han podido resistir. Pero si hicieron un testamento en eso, el testamento es válido. Ahora, ¿por quién viene un cliente y dice, no, ese testamento es inválido? Pues es la abogada. ¿Cómo defenderías? El cliente estaba bajo la secuela. No, en serio. A ver, ¿cómo lo defenderías? O sea, vos eres la abogada de él, pero lo vas a defender de que el testamento era válido. Vas a sostener la pretensión jurídica de que el testamento era válido. Bueno, doctor, yo diría que la emergencia con el COVID seguía todavía. Seguíamos en un momento de riesgo grave. ¿Válido o inválido? Estoy defendiendo que es válido. ¿Quién quiere defender que el testamento es inválido? Yo diría que, o sea, para empezar, los médicos han dicho. No, pues, no tiene chiste complementando lo que dice mi compañera. No complementaría, sino iría en contra de su argumento. Eso sí. Iría en contra de su argumento, también estableciendo de que el paciente había dejado el riesgo grave anteriormente porque los médicos le habían dado de alta y tendría que levantar un informe del médico previamente a la Pero han pasado 6 meses. Claro que sí, vale. Pero si ahora la figura es fallecido dentro de los 3 meses. Entonces es válido. ¿Hay forma de defender? Difícil, ¿no? Difícil. Dice la ley. Pasado. Es muy fácil de defender el caso de ella, porque si todavía estábamos en... No hay casos fáciles. Porque hay la posibilidad de volver a enfermarse y eso puede Pero si recae, por ejemplo, sufre una recaída, tendrá que hacer otro testamento. ¿Quién sabe? Hay personas que son así, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer todo en orden. Tiene la facultad revocatoria, doctor. Tiene la facultad revocatoria, si quisiese podría hacer como periodo. Esa es la característica del testamento. Uno puede hacer los testamentos que quieren, 10 ya 10. Total. ¿Valen los 10 o no valen los 10? ¿Ah? ¿Good? Ya. Defectos formales a la ley, ¿no? Otro, incapacidad del testador o del beneficiario. Incapacidad. Para hablar de las nulidades, bueno. Incapacidad del testador. ¿Qué significa incapacidad del testador? Haber hecho su testamento, por ejemplo, haya tenido, por ejemplo, tienen enfermedades nivel psiquiátrico, por ejemplo, la demencia tal vez, en ese momento cuando se tal vez ha escrito el testamento, entonces en ese momento sería inválido. O del beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Nulidad dice que son nulos esos testamentos. Entonces, la incapacidad del testador, ¿qué significa? ¿Cuál es el cuadro jurídico? ¿Qué es la incapacidad? Eso lo establecen en el artículo 1119, incapaces para testar. Están incapacitados para testar, 1, los menores que no han cumplido la edad de 16 años, 2, los interdictos, 3, quienes no se hallen en su sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento, y 4, los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. Eso está en la ley, está en la norma. Si
Se da cualesquiera de estas circunstancias que acabas de leer, el testamento no va a surtir efecto. Tercero, vicios de dolo o violencia.